Bueno, señores, y continuamos con esta subsección, el ejecutivo de hoy, y la verdad que ha sido una tarde de mucha orientación en lo que tiene en lo que tiene que ver con la generación de empleo a través de su negocio, de su micro, pequeño o mediano negocio. Y continuamos con el profesor Lorenzo Vincent, que nos estaba hablando un poco o profundizando un poco sobre lo que son las empresas innovadoras, cómo tienen que ser en esta estrategia de pyme que se ha trazado el gobierno central. Bueno, como estábamos hablando en términos de innovación, este es un componente, le decía, innovador, porque tú puedes trabajar diferentes elementos de la empresa. ¿Qué proyectos de interés están surgiendo? Nosotros hemos presentado, qué sé yo, 20, 30, yo pierdo la cuenta, yo estoy como Cuco, toco 3 veces al día, a veces no como, esto es rápido. Porque nosotros, como somos un proyecto, a diferencia del Banco de Reserva, que sí ya tenía una estructura, o a diferencia de Promipyme, que ya tiene una estructura, nosotros hemos tenido que montar esto, salir a promoverlo de manera directa, pues nosotros no tenemos, ¿verdad? Es un mercadeo y convencerlo, porque tú dirás, es asistencia, es asesoría, pero hay que convencerlo del cambio. Entonces, ¿qué sucede con este tema de innovación? Hay grupos, por ejemplo, que ya con el trabajo de los clústeres que ha hecho el Consejo Nacional de Competitividad, que tienen ideas, tienen proyectos. Por ejemplo, el clúster de metalmecánica tiene una vieja idea de producir maquinaria en el país. Y eso es algo tan viejo como yo tengo uso de razón. Pero ¿qué sucede? Yo hablando con un grupo de ellos en una presentación, le digo, ¿y qué tipo de máquina ustedes quieren hacer? Y le pregunto, ¿qué cambio fundamental tienen que hacer ustedes dentro de su fábrica para pasar de un taller de metalmecánica que hace una pieza y a lo mejor ha pedido a convertirse en un productor en serie? Los muchachos se quedan mirándome y digo yo, bueno, fíjate. ¿En serio o en serie? No, me dicen, espérate. Bueno, y yo le digo, fíjate, si yo veo ese proyecto, recuérdate que mi fuerte estrategia, armado el muñeco completo, ¿verdad? Y yo veo mercadeo y operaciones por mi preparación. Entonces yo le digo, lo primero que tiene que pasar es decidir qué máquina vamos a fabricar, porque a lo mejor lo que ustedes creen no es la máquina. Porque hay que ver si ustedes son capaces de producir una máquina mejor que esa, o la máquina que viene importada tiene alguna limitante, alguna debilidad que ustedes pueden superar y ustedes pueden decir que la suya es mejor. Diferenciación. ¿Estamos claros con eso? ¿Verdad? Eso es un punto. Segundo punto, muy importante, es la parte de que hay que buscarse una empresa que sea la empresa que va a ensamblar todo eso. Hay una empresa que tiene que convertirse en ensambladora, que cada quien va a producir de manera independiente y alguien va a ensamblar, va a amarrar. Pero esa empresa que va a ensamblar no solamente tiene que dedicarse a esa parte, sino que tiene que introducir todo el concepto de cadena de suministro, planeación de la producción, hoja de materiales, para indicarle a cada una de las otras empresas qué tiene que producir. Pero dentro de cada una de las empresas que van a producir las partes, tiene que haber un cambio muy grande. Tenemos que pasar de fabricar una a fabricar muchas, con la misma calidad, 0, y que puedan ensamblarse sin ajustar. Ustedes han ido a una fábrica de muebles, todo, ¿verdad? Y ha ido a una fábrica. Eso no es a ensamblar, eso es ajustar, y hay que hacer hoyo de nuevo, pero eso no puede pasar. Entonces, fíjate ese proyecto. Tendríamos que emprender un proyecto de innovación empresarial en una de las empresas, meter la tecnología, toda la asesoría de cadena de suministro, planeación de la producción, MRP, todo ese tipo de cosas. Después bajar cada una de las empresas que están funcionando y entrar en un proceso, entrar en mejora de proceso, estandarización y a lo mejor certificación, ¿verdad? Un sistema de gestión de calidad. No era lo ideal. Y poner a correr ese grupo. Ellos se quedaron con los ojos. Me dijeron, lo primero que vamos a hacer es que usted nos explique eso en un taller con nosotros. Y ahí salió un programa de capacitación que se llama, Asociatividad para Producción Conjunta. Pero ¿qué pasa? El clúster de belleza tiene un proyecto de exportación en conjunto también, que es algo muy importante que ha dejado el trabajo de los clústeres del Consejo Nacional de Competitividad, que ha asociado a los grupos. Me plantean la situación y yo le digo, no, yo lo tengo, es el mismo esquema en realidad. Recuérdate que para tú producir diferentes productos, si fulano es especialista en hacer champú, el otro en crema, tú sabes, la variedad de belleza y cosméticos es amplísima.
Pero todos ellos, producir de manera organizada, bajo marcas comunes o una marca, buscarse unos canales de distribución diferentes, requiere de un nivel de coordinación que ellos jamás como empresa única han tenido. Pero lo mismo sucede con las fabricantes de butacas educativas que quieren organizarse para venderle al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque tenemos el proyecto de comprar el 20% a las pymes. Ya hablando con ellos, es el mismo proyecto. Cada quien hace una parte y nos enfocamos. Pero también hay otras empresas que dicen, por ejemplo, los zapateros. Me encuentro con unos zapateros en Herrera. Yo el jueves antepasado estaba en Herrera a las 7 en el local de la cooperativa empresarial y ahí había un grupo de zapateros. Y me dicen, nosotros queremos llenar un formulario de inscripción, 6 empresas juntos. Y yo digo, no, tienen que llenarlo independiente. Me dicen, no, es que nosotros queremos participar juntos. Estamos haciendo un clúster. ¿Quién hace 15 años hablaba de clúster? 20 años aquí. Un señor. Entonces, ¿qué ellos quieren? Unos se van a especializar en ese zapatos de niñas y niños, ¿verdad? Y muchachas, y otros en zapatos de varones, y quieren organizarse para que en la próxima compra del Ministerio de Educación ellos participen de manera conjunta. Yo cuando ellos me dijeron eso, me enojaron los pelos. Entonces, ¿qué estamos nosotros? Viendo cómo cogemos en cada sector y vemos esos elementos que son vitales de una estrategia enfocada en el apoyo a las pymes. Entonces, fíjate cómo el apoyo a compra y contrataciones genera una demanda inducida de los servicios de nosotros. Y cómo a lo mejor el Banco de Reserva, de manera independiente, con esos préstamos que va a dar, cuando esta gente venga con ese proyecto, puede financiarlo, porque van a llegar con un proyecto coherente, que es lo que no tienen muchas veces. Entonces, esto es todo lo bonito que se va armando esto. Entonces, así en cada sector, así los panaderos tienen un proyecto bellísimo. La asociación de ellos es molinero de harina, qué sé yo qué, pero son panaderos. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros en esos 30 grupos focos que hemos hecho? Porque son grupos focos. Sí, cuando yo me junto con 30 empresarios, 25, 50, yo lo que hago en vez de presentar el proyecto, yo doy una charla motivacional. Entonces, en eso creamos una dinámica de discusión donde yo me entero la necesidad de capacitación y en este tiempo de que el proyecto comenzó, de que lo lanzó el presidente, nosotros lo que hemos estado en la fase de investigación y desarrollo. Levantando, nosotros sí llenamos formulario y tenemos cientos de empresas que han aplicado. Y esas empresas después tenemos que pasar por un filtro de evaluación. Claro. Pero como todo proyecto, cuando sale desde cero, tenemos que entender la necesidad del consumidor. Mucha gente a lo mejor se desespera en el camino. Claro, y suelta. Pero ¿qué pasa? La gente no llama. ¿Qué está pasando? Yo recibo llamadas a mi celular de gente que lo llamó fulano, que llame a Lorenzo, que llame allá, y ya a la hora, por ese trabajo que hemos hecho y esa siembra que estamos haciendo día a día, esa siembra ahora nos está llamando, la gente está comenzando a llamarnos a nosotros. ¿Qué pasa? Entonces, tú que eres un hombre de marketing, entiende que ese proceso de comunicación directo, uno a uno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Creando ese contagio, ese mensaje que dentro del contexto de un enfoque en pyme que ha creado el presidente, en realidad estamos listos para una epidemia, que es el concepto de tipping point. Sí. Y yo entiendo que los próximos semanas nosotros vamos a tener también una oleada fuerte de solicitudes. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender, dado el contexto positivo que se ha creado, eso es como cuando llueve mucho, hay dengue. ¿Por qué? Porque hay agua. Cuando había mucha sequía, estaba el H1N1, era que se llamaba, que se contagiaba. Mucho polvo, mucha brisa, Entonces, en ese contexto positivo que ha creado esta estrategia enfocada en ese segmento de mercado que todo el mundo hablaba y nadie apoyaba, ahora se están viendo a los pocos meses de iniciarla una avalancha que está colmando la capacidad. Pero eso no es malo. No, claro. Eso es lo que tenemos que renovarnos, fortalecernos y hacer que cada una de las instituciones del Estado vean al segmento pyme de una manera diferente. Por ejemplo, turismo. Tuvimos una presentación en el clúster turístico de Santo Domingo y estaba un viceministro de turismo y me dijo, me encanta el proyecto, vamos a ver qué hacemos. Entonces, cada vez que nosotros vamos hablando, se va sumando. Claro. Imagínate todo el Estado. Don Lorenzo. Enfocado, y las organizaciones del sector privado enfocado en hacer que ese pequeño y mediano empresario crezca,
se desarrolle, compita mejor aquí localmente, puede exportar a los a lo exterior, se convierte en un elemento de competitivo, que tenga la capacidad de emplear más gente. Imagínate el multiplicador económico de Cresces. Yo cierro los ojos y veo el impacto de estos programas y digo, yo en realidad, yo lo digo a Andrés Van der Horst y se lo digo siempre, yo creo que tú has desarrollado el proyecto que para mí era mi sueño, y que vamos a transformar la forma como se compite en la República Dominicana. Yo tengo una pregunta, porque ya... No, todo va a depender que los recursos fluyan al mismo nivel de que vaya. Claro. No, yo tengo una pregunta porque ya tenemos lamentablemente el tiempo arriba y sé que es un tema Queda otra sección más con el profesor donde vamos a concluir. Que ver cómo profundizamos en esta parte. Cómo una empresa vinculada a los 3 sectores fundamentales, que es turismo, agropecuaria, producción, que son en lo que está dando soporte, cómo la empresa puede aplicar para ser atendida, vamos a llamarlo así, por ustedes, o participar de los diferentes programas que ustedes tienen. Recuérdense que el proyecto Más Pyme es independiente de los préstamos del Banco Reserva, es independiente de los cambios institucionales, es independiente del esfuerzo de formalización que se tiene, de que las empresas saquen RNC, y más que se formalicen, que se organicen, como hablábamos anteriormente. Sí. Tú tienes que ser pyme, es lo primero. Tú tienes que estar dentro de una clasificación que yo creo que no vale la pena entrar en estos momentos, pero la gente sabe cuándo es pyme, la gente te dice cuándo es pyme. Tiene que ser una empresa de capital netamente dominicano, pertenecer al sector manufactura, turismo, agricultura o agroindustria. Es importante también tener RNC para participar en el componente de asistencia técnica. ¿Por qué? Tiene que tener un grado mínimo de organización para recibir un asesor. El micro no tiene estructura para recibir un asesor. El micro, ¿cómo lo vamos a atender? A través de otro componente que se llama capacitación para competir. Entonces, volviendo, en asistencia técnica, es un proyecto para pyme, tú tienes que entrar dentro de la categoría, tienes que tener un mínimo de empleados, tienes que tener un rango de activos y un rango de ingresos. Pero ¿qué pasa? El componente más importante no son esos requisitos. Es lo que yo le digo a la gente cuando yo hago la presentación. Tiene que tener hambre de ser mejor, de crecer, de ser más rentable, de emplear más gente y la voluntad para hacerlo. Yo le digo, yo no quiero gente que se inscriba aquí para estar figureando, que yo me inscribí. ¿Cuántas veces, ustedes son asesores, han hecho asesoría, cuántas veces le pagan a uno para hacer asesoría y después la persona no quiere cambiar? Hace lo que quiere. Yo me paro y le digo, el principal obstáculo al desarrollo, a la implementación exitosa de cualquier programa de asesoría, mira, independiente muchas veces la voluntad al cambio. Claro, la voluntad al cambio que tenga. Independientemente muchas veces el asesor, ¿por qué? Porque muchas de las mejoras, el mismo dueño la sabe. Sí. La sabe. Entonces, ¿qué yo le digo a ellos? El principal cambio que tiene que ocurrir es que ustedes hoy me digan que ustedes quieren cambiar, que ustedes quieren ser jugadores de grandes ligas. Así que yo le digo que ustedes están cansados de jugar en ligas menores. Saben que la pelota es parte de nosotros, ¿verdad? El béisbol. Así es. Entonces, yo lo que digo, en esas reuniones, tú tienes que ver la cara de esa persona. La gente me dice, es la charla, yo comencé a cambiar hoy, la charla más motivadora que yo he recibido en los últimos tiempos. Pero la gente está viendo que es un programa, y lo bonito de este programa que se está trabajando, y no solo por el proyecto Más Pyme de asistencia técnica y capacitación, es que forma parte de una sombrilla, de un cambio radical de forma de pensar para atender a las pymes. Y eso es lo importante. Ahora, ¿qué tiene que hacer una empresa? Lo que tiene que hacer, vamos a poner al final del programa el website de nosotros y los teléfonos. Se puede inscribir tenemos un website que se llama maspymes.com.do. Puede llamar, tenemos teléfono aquí en Santo Domingo y en Santiago. Llama, tiene que llenar un formulario donde dice qué hace, cuál es su tamaño, qué va. Después de eso nosotros hacemos una evaluación en la empresa, tenemos que saber si la empresa, ¿verdad?, cómo es, tiramos fotos, vemos, conversamos con él, porque nosotros tenemos que probar que la empresa es meritoria, que tiene, ¿verdad?, un plan y que quiere cambiar. Claro. Y después eso va a una unidad, le recomendamos qué componente participar, porque nosotros somos un médico de cabecera. Y después eso va a un comité de la unidad ejecutora del proyecto que decide qué se va a hacer. Pero ¿qué hemos tenido? Que si vamos, cada vez que yo voy y doy una presentación, yo le puedo decir que el 30% se inscribe. Tú que has estado haciendo encuestas y vendiendo, ¿qué
¿Cuándo consigue uno un retorno así? No. Entonces, si tú quieres llegar al número de empresas, que son 1000 que apliquen, lo único que tenemos que hacer es, nosotros estamos cubriendo el país entero. Otra cosa que se quiere, que el 80% sea pequeña y el 20% sea mediana. ¿Por qué? Porque en muchos proyectos, la mediana que estamos organizados, lo absorben. Claro. Una parte importante también es que queremos que sea en el país entero. Ya yo fui a Monteplata, ya nosotros fuimos a Romana, ya nosotros vamos para Asua, ya nosotros fuimos a San Cristóbal, vamos para Santiago mañana, o vamos ayer en realidad, ¿verdad? Es un tema, el viernes vamos a estar en Santiago. Bueno, coincidió con el gran Tomás, Celebrity Classic. Un saludo a Jaime Tomás, que hizo su este pequeño paréntesis, porque terminó el torneo y la verdad que fue todo un éxito. La verdad que Jaime Tomás, felicidades. Bien, y algo interesante es, ¿qué tenemos programado? Asua, Barahona, Pedernales, Puerto Plata, y aquí sesiones. El sábado estuve en Atomayor. Claro. La parte de Atomayor con pequeños productores de todo tipo, con la cooperativa empresarial, la zona oriental, Herrera, Villamella. ¿Qué pasa? Nosotros queremos llevar a diferentes asociaciones y que esas asociaciones y cooperativas se conviertan en multiplicadores de la esencia. Otro componente que es muy importante, que quiero, antes de irme, quiero dejarlo claro, es capacitación para competir. ¿De qué se trata? Nosotros detectamos necesidades reales, diferente a los programas que dan firmas, ¿verdad?, estándares, sino, por ejemplo, hay un programa que es cómo diseñar empaque. Si tú vas a un supermercado y ves los productos de nosotros de belleza o farmacéuticos, uno se da cuenta de que alguien, la mano de Dios, se pasó por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo le he preguntado a muchos diseñadores gráficos por qué que son así. Me dicen, mira, es que hay un yaqueísmo. Ya que yo me voy a gastar este dinero en hacer este empaque con esta caja tan cara, vamos a ponerle todo lo que se pueda. Entonces, no, además el troquel está hecho de otro que yo hice. Entonces, yo no voy a gastar en troquel. Entonces vienen ahí los empaques. ¿Quiénes son expertos ahí? Los chinos. Los chinos, pues, el juguete, tú lo ves bellísimo el juguete y duran 30 segundos, hermano, el carajito. Pero, ¿qué pasa? Nosotros hemos detectado esa necesidad, el clúster lo había detectado y también los que exportan tienen que cumplir con los requerimientos del FDA. Entonces, eso es un programa que lo vamos a hacer, no dado por un académico. ¿Cómo vamos a comenzar ese programa? Primero vamos a analizar los empaques y verlos. Mira los empaques. ¿Qué le cambiaríamos? ¿Qué hace un empaque exitoso versus un empaque que no se vende? ¿Por qué los empaques tienen que ser atractivos? Decir poco, pero llamar la atención. Claro. ¿Qué pasa? La gente quiere lo mismo con el anuncio en la prensa. Quiere que uno escriba todo. No, lo que tiene que hacer el anuncio es atrapar. Eso está como las vallas. Tú ves una valla que si tú te pones a leerla entera, choca. Porque tiene demasiada cosa. Y cuando yo le digo eso a los fabricantes, ¿verdad? Ellos me dicen, claro, es verdad, somos nosotros. Sí, o sea, entonces, pero lo que ellos dicen, pero no sé, entonces, ¿qué va a ser de los lineamientos? Eso más lineamientos. Tenemos un programa de capacitación para competir muy interesante que tiene que ver con compra y contrataciones. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros? Ya desde hace mucho tiempo se da un taller, un seminario que tiene que ver con la ley. Pero ¿qué pasa? La ley es una parte. Para licitar, para venderle al Estado, venderle a cualquier institución, eso es venta institucional. Lo primero que tú tienes que hacer es elegir cuál institución tú tienes la capacidad de venderle. Claro. Tú tienes que investigar qué compra, cuándo compra, cuándo son los rubros que compra en ese momento, cuáles son los requisitos, pero cuáles son las exigencias de calidad, por lo menos en la última licitación, ¿verdad? Por lo menos esa. Claro. Y de ahí tú configurar una estrategia que te ayude a tú poder vender. Eso lo tenemos listo. Pero también tenemos la otra parte que no es solamente lo que diga la ley. En derecho se habla de la jurisprudencia, lo que no está en la ley. Es cómo el ejercicio de personas que tienen experiencia licitando, argumentan, trabajan, cómo se hace la carta, cómo tú lo haces una presentación. Yo he encontrado que en España, si tú googleas, la mayoría de las regiones de España tienen un website que es de cómo licitar internacionalmente, enseñándole a esas empresas para poder licitar internacionalmente. Entonces, basado en eso, tenemos un programa. Hay un programa de formalización, cómo tú te debes organizar y formalizar. Tenemos otro programa que es muy interesante, que es de emprendimiento. Ahí tú ves, ahí caemos que capacitación para competir puede entrar un emprendedor, un micro, un pequeño, un mediano. ¿Qué requerimiento es? Que sea colectivo, que sea una necesidad latente. ¿Cómo es el programa de emprendimiento que nosotros tenemos?
basado a cambiar el comportamiento. Tiene elementos que tienen que ver con organización, con liderazgo a lo mejor, pero están dentro de esas dinámicas, de ese trabajo que se hace. ¿Qué es lo que queremos cambiar? La mente. ¿Por qué? Porque un emprendedor, el principal elemento con que fallan es que no han transformado su mente, todavía son gerentes de empresa. Yo le digo que si tú quieres ser empresario, tú lo primero que tienes que hacer es pensar como empresario. Claro. Y el empresario de Conejo Books lo hace todo. El empresario piensa en los cheles, piensa en el mercado, piensa en todo. Entonces, se desgastan físicamente. Fíjate, sí, pues. con Promipyme tiene unos clusters bellísimos. Hay uno en Simón Bolívar que hacen cartera, además, y tiene, bueno, la que hacen la alfombra pelliza. La especialista de nosotros en desarrollo de programa estuvo por allá, de desarrollo de programa de capacitación, ya lo entrevistó, y tenemos un programa de cómo ella detectó que ellos necesitan saber más de comercialización, pero ellos necesitan un programa de gestión básico, de cómo se produce, cómo se organiza. Pero ya tú sabes que ese tiene que ser un programa que casi el material sea con dibujos animados. Claro. Por el nivel que tú vas a caer. Claro. En un lenguaje como Aguacate Juan, tú que lo conoces, ¿verdad? Que sea muy sencillo. Sí, entonces, ¿qué nosotros estamos? Fuimos, lo analizamos, lo desarrollamos. Hay un programa que vamos a desarrollar con los artesanos del Arimar en Barahona, pero ahí tenemos que ir, estamos haciendo el contacto para ir, ver lo que hacen, observarlo y crear lo que dice Andrés, que una academia, o sea, que veamos qué tienen que hacer, cuáles son los cambios, introducir el concepto de diseño, cómo se arma. Y de esa manera, este componente, nosotros se quiere impactar 15,000 personas, 15,000 micro, pequeños, medianos empresarios y emprendedores, con programas que sean detonantes de su competitividad. Para mí eso es muy innovador. Para mí eso es un componente que, primero, que agrupa, que da potencia al que está haciendo negocio, y esos programas, ya tenemos los programas, ha habido sí un proceso de detectar necesidades. Era muy fácil para mí coger los programas de Intelecta, ¿verdad? Que están todos ahí, y ponerlos, pero eso claro, no es hay que ajustarlo a la aunque, ¿verdad? Es el tema de hacer algo que cuando tú lo tomes, tú digas, espérate, yo creé un cambio radical. Lo transformé. Profesor Jigson, tenemos el tiempo arriba. ¿Qué hacemos? Bueno, pues simplemente agradecer al profesor Lorenzo Vincent, agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este pequeño coloquio, que lo que ha querido es orientar sobre esta política de pymes tan agresiva que ha iniciado el gobierno y que ha tenido la certeza, ¿verdad?, de captar comunicadores, o sea, personas, cuando hablo comunicadores, son personas que no solamente son académicos exitosos y que son profesionales exitosos, sino que saben comunicar la idea de lo que se quiere, que en este caso el profesor Lorenzo Vincent. Y bueno, la verdad que creo que salimos un poco más edificados de lo que son estos programas. Ya sabemos que son 3 programas, dentro del mismo programa de la idea central del presidente, vemos que hay 3 estructuras diferentes. Y que en el caso de MásPyme, bueno, pues tenemos que va dirigido no al comercio, sino a la agricultura, al turismo y bueno, y a la producción. O sea que fuera de ahí va más a las pymes, no las MIPYMES, que es la diferencia. En ese sentido, señores, hemos insistido, el hecho de los programas PYME, de toda la estrategia nacional que está funcionando para PYME, eso no evita lo que es la formalización de los negocios. Para usted optar por todos los beneficios que están aquí, hay que formalizar los negocios, tiene que tener su RNC, tiene que constituirse como una compañía, tiene que organizar sus estados, tiene que hacer todos esos procesos para disfrutar de esos beneficios. No podemos evitar esa parte. Eso no es, una cosa no excluye la otra, por el contrario. Una parte es necesaria para lograr la otra parte. Señores, profesor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y usted manténganse en sintonía con este Teleuniverso y Salud TV y siga pensando en grande, como se piensa en negocios y marketing.